Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre adorado. Mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré.
nuestro Elohim, cuán grande eres tú, Adonai Tsebaot, más grande de todos aquellos que podamos atravesar, más grande que nuestros problemas, que nuestras dificultades, que nuestras debilidades. Tú eres más grande. Y confiamos en ti, en ese Elohim tan grande, tan asombroso que ni la muerte pudo vencer. Nadie te pudo vencer, Adonai. Ninguna debilidad, ninguna tribulación, ningún problema quebrará nuestra emuná en ti, porque sabemos en quién confiamos. Solo en ti hallaré esperanza. Eres fuerte, aun en la tempestad. Y aunque todo arda a mi alrededor, en ti confiaré. Tú me levantas. Solo en ti hallaré esperanza. Eres fuerte, aun en la tempestad. Y aunque todo arda a mi alrededor, en ti confiaré. Tú me levantas. Tú alto me levantas sobre cada dificultad. Yo descanso seguro en tus brazos, Elohim. Tú alto me levantas, el pasado queda atrás. Y está en tus manos la victoria, así que corro hacia la meta. Y está en tus manos la victoria, así que corro hacia la meta. Solo en ti hallaré esperanza. Eres fuerte, aun en la tempestad. Y aunque todo arda a mi alrededor, en ti confiaré. Tú me levantas. Tú alto me levantas sobre cada dificultad. Yo descanso seguro en tus brazos, Elohim. Tú alto me levantas, pesado queda atrás. Está en tus manos la victoria, así que corro hacia la meta. Tú alto me levantas.
Está en tus manos la victoria, así que corro hacia la meta. Descanso seguro, Descanso seguro, descanso seguro, descanso seguro. descanso seguro. Está en tus manos la victoria, Está en tus manos la victoria. está en tus manos la victoria, está en tus manos la victoria, Está en tus manos la victoria. está en tus manos la victoria. Solo tú me levantas, Solo tú me levantas. solo tú me levantas, solo tú me levantas, solo tú me levantas, solo tú me levantas, Amén. 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 Muchas gracias Danilo, Débora, Adonai, Aleluya. escucha nuestros corazones y Él es el que se alegra, ¿no? De todo lo que nosotros damos y ese corazón humilde que se postra delante de Él. Damos gracias a Adonai, Adonai por este tiempo de alabanza, de postración delante de ti, porque queremos agradarte, queremos cada día ser mejores delante de tus ojos, Adonai. Ponemos nuestra vida, nuestro ser, nuestro entendimiento delante de ti, porque sabemos que tú, ese es Elohim que se merece toda esa exaltación, toda esa alabanza, porque tú eres digno de recibir la alabanza, porque eso es lo que nosotros podemos darte, Adonai. Nuestro ser, nuestro corazón, nuestro ser delante de ti, para poder postrarnos delante de ti y darte todo el honor y toda la gloria. Damos todo el honor y toda la gloria a nuestro Abba. Amén. Bueno, vamos hoy a ver Proverbios. Proverbios está comenzando hoy con el 11. ¿Se acuerdan que hablamos del 10? Y el 11 nos está hablando algo muy hermoso, que es un contraste entre la justicia, ¿sí? Y lo que es los malvados, ¿sí? La parte de las personas que no tienen integridad. Esos que a veces pensamos, ¿no? Esas personas que vemos, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser que en la vida le vaya bien, ¿no? Hay veces que pensamos eso. Y decimos a nosotros que vemos que somos justos. Eso lo decide Elohim, ¿sí? Si somos justos o no. Porque verdaderamente nosotros no podemos decir somos justos o somos malvados, sino que nuestro corazón tiene que tener verdaderamente ser, como dice la palabra, humildes delante de Adonai, porque esa es la verdadera sencillez. No podemos decir somos como somos si no lo demostramos, ¿sí? Y cada vez que leo, ¿no? Y voy examinando Proverbios, yo recuerdo cuando lo leíamos,
cuando estábamos en el cristianismo, lo leíamos y solamente notábamos las alegorías, pero no nos dábamos cuenta de todo lo que involucra, sí, Proverbios, todo lo que nos habla Proverbios, porque Proverbios nos está hablando en alegorías, sí, en esas formas de expresión, pero con algo adentro de la palabra, porque nosotros lo podemos tomar a lo racional, ¿sí? El razonamiento humano, pero también lo tenemos que pasar por nuestro espíritu, nuestro ser. Entonces, cuando nos habla de experimentar Adonai, nos está hablando de experimentar la sabiduría, experimentar lo que Adonai hace. ¿Sí? Vamos a refrescar un poquito sobre la sabiduría, porque recuerdan que hablamos sobre la sabiduría en Proverbios 2 y estábamos hablando de qué era la sabiduría. Vamos a refrescar un poco de lo que nos hablaba la sabiduría. La sabiduría nos hablaba, primero, que el libro no era basado en Salomón, ¿sí? Hablando a su hijo. Porque se recuerdan que decía, hijo mío, recuerda, no te olvides de mis dichos, no hagas esto, sino haz mi ley. Entonces, la ley no era de Salomón, sino la ley de Adonai, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando de la misma Torah, ¿sí? De la misma palabra de Adonai. Entonces, nos estaba hablando, ¿sí? De la sabiduría, nos estaba hablando primero de lo que era la palabra, Hodmat, ¿sí? Y nosotros decíamos, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es la palabra Hodmat? ¿Qué es escuchar? Pero escuchar ¿qué? La voz de Elohim. La sabiduría es escuchar lo que Adonai nos habla. Entonces, atender. ¿Cómo lo atendemos? Eso lo ponemos en práctica. Cuando atendemos la palabra Adonai, tenemos que ponerla en práctica. Y nos está hablando de algo que esa sabiduría con lo que es humano. Podemos tener sabiduría humana, pero no podemos tener la sabiduría de Elohim si no tenemos el espíritu de Elohim, ¿sí? Y eso viene escuchando la palabra. Y hay algo importante que habíamos dicho. Dos sinónimos que tiene la sabiduría. Y esos dos sinónimos es Tebuna y Binah. ¿Qué es eso? Me dicen, ¿no? Y me están hablando en qué idioma. En hebreo. Ese idioma en hebreo dice Tebuna, que son dos sinónimos. Binah. ¿Qué significan estos dos sinónimos? Porque significan muy similarmente estos sinónimos en hebreo, ¿sí? Estos dos sinónimos provienen de una misma raíz hebrea. Y esa misma raíz hebrea significa Binah, que es entendimiento, Tebuna, discernimiento. Si nosotros lo pasamos a nuestro entendimiento y nuestro discernimiento, lo estamos pasando por algo humano. Y eso que pasamos cuando es algo humano, nos está hablando de algo que no lo podemos interpretar por el espíritu, sino lo que vamos a interpretar es humanamente, a nuestra forma racional de pensamiento humano. Pero cuando nosotros lo vamos a pensar, como dice acá estos dos sinónimos, Tebuna y Binah, con entendimiento y discernimiento, es de Elohim. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, también estamos hablando de obras, que esas obras que vienen no son obras terrenales, son obras de la sabiduría. ¿Y qué es la obra de la sabiduría? Cuando uno los, guarda los mandamientos y guarda los dichos de Adonai, que son rectos delante de la obra de justicia de Adonai. No podemos guardar cosas que no estamos cumpliendo. Entonces, si nosotros hablamos que estamos guardando Torah, tenemos que cumplirla, que sería ese discernimiento y ese entendimiento.
Después tenemos otro, que habíamos dicho también, que es conocimiento, dat. Y no es el conocimiento humano, sino lo que viene de parte de Adonai cuando nosotros tenemos discernimiento y entendimiento. Vamos a tener conocimiento. Vamos a experimentar algo. Y eso va a tener un conocimiento de lo que Adonai nos está diciendo, tanto de lo humano como las cosas de Elohim. Cuando Pablo hablaba que el conocimiento envanece, pero el conocimiento de Elohim es mucho más que un conocimiento, sino que pasa no por lo racional, sino por lo espiritual, ¿sí? Por el entendimiento. Entonces nosotros cuando tenemos que pensar, tenemos que pasarlo por nuestro entendimiento de Elohim, no humano. Entonces ahí vamos a entender qué es lo que quiere Adonai por nosotros y para nosotros. Por eso les hago recordar qué es lo que quería decir la sabiduría. Y hay algo que también habíamos leído, que lo primero que era de la sabiduría, tener temor a Adonai, a Elohim. Eso a veces es lo principal, ¿sí? Tener temor a Elohim. Porque si nosotros no tenemos temor y hacemos las cosas por cómo nos parece, lo estamos haciendo a nuestra forma, pero no temiendo la palabra de Elohim, y haciendo lo que Él verdaderamente quiere para que nosotros podamos ser verdaderamente hijos de Él. Podemos decir somos hijos de Él, pero no estamos cumpliendo sus mandatos. ¿Qué quiere un padre para su hijo? Quiere el padre cuando le enseña que su hijo obedezca. Entonces, ¿cómo obedecemos a Adonai? Haciendo lo que Él nos está diciendo. Cuando dice, guarda mis dichos, guarda mis mandamientos, guarda mis preceptos, guarda lo que yo te estoy enseñando, para que verdaderamente seas justo delante de Elohim. Entonces, hay algo que vamos a leer en Reina Valera y lo vamos a leer, Biblia textual, qué es lo que Adonai quiere para nosotros. ¿Tenés para leerlo? Bueno, si podés, sí, por favor. Así leemos las dos versiones y no están, las leo yo, así también me ayuda mi esposa. Bueno, nos habla Proverbios de algo que muchas veces es muy común en lo que es lo humano. Nos está hablando de algo falso que abomina a Adonai. Dice, el peso falso, dice en Reina Valera, es abominación a Yuhet Bathei. Léelo hasta el 5. El peso falso es abominación a Yuhet Bakei, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Muy bien. Aquí nos está hablando de algo que nos está diciendo Adonai. La balanza de engaño son abominación a Yuhet Bathei. La balanza en esa época se utilizaba dos componentes, ¿sí? En un lado se ponía algo, una pesa, y del otro lado se ponía lo que iban a adquirir. Está hablando de esa pesa, por eso está hablando de algo que va a estar en la pesa. En Reina Valera está diciendo que hay algo que está en la pesa. ¿Cómo es que dice? El peso falso. Aquí dice una piedra, ¿sí? Dice, pero la piedra íntegra es su voluntad. Y vamos a ver por qué dice eso.
que Adonai está hablando de una piedra. Lo voy a volver a leer en la Reina Valera. Dice, el peso falso es abominación a Adonai, mas la pesa cabal le agrada. Esa palabra pesa es piedra, ¿no? Esa palabra pesa es piedra. Miren, mirándolo en lo que nos está hablando Adonai, nos está hablando primero de algo falso, engañoso, algo de traición, ¿sí? Algo que no es bueno delante de los ojos de Adonai, y esa pesa, ¿sí? Esa balanza, que es la palabra mosnei, que esa palabra es pesa, que es lo que estabiliza algo, ¿sí? Y después hay algo que dice abomina Adonai. El nombre de Yud-Heh-Vav-Hei está presente en esta palabra, ¿sí? Es el nombre de Adonai. Y después nos está hablando algo que está estabilizando, que es una piedra, Eben. Recuerdan que Eben es la piedra, muchas veces se habla de la piedra fundamental, una piedra que es mismo angular, que es mismo Yeshua, ¿no? Entonces, hay algo que estabiliza lo que es lo malo, el peso malo y el peso justo, ¿no? Entonces, acá va, hay algo muy importante en esto que yo lo estuve pensando y analizando mucho, y está hablando de algo injusto o algo justo, ¿sí? Una balanza injusta, ¿sí? Es algo que está haciendo engaño, y algo justo es algo que verdaderamente es lo que Adonai quiere, ¿no? Esa justicia. Justicia es la palabra Sedek, ¿sí? Que también la podemos encontrar como Sedaka. Hay algo de rectitud, algo que verdaderamente es justo, que no es torcido ni que es algo mm, que está desequilibrado, ¿sí? Y cuando se habla de esas dos cosas, de la balanza y del Eben, de la piedra, se está hablando de algo completo, que es algo justo, algo completo. Y eso algo completo es algo íntegro, equilibrado, ¿sí? Algo que es para la voluntad de Adonai, algo bueno, que es justo. A los ojos de Adonai es algo bueno, algo que lo está viendo y es agradable a sus ojos. Por eso esa voluntad que se habla, aquí se está hablando de una palabra que es Retso Nob, que es esa voluntad, que es algo que es Adonai lo está aceptando, porque es justo, es algo completo, verdadero. Cuando no es algo justo, es una pesa que es injusta, que es algo engañoso. Y muchas veces yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces uno piensa, está dando bien, pero a su vez hay algo que no estás haciendo? Decir, yo estoy haciendo todo bien, no sé por qué me va mal, pero Adonai está diciendo algo que es justicia. Y vamos a buscar qué significa justicia. Justicia en hebreo, ¿sí? Que es sedek o sedaká, que eso es una palabra que en hebreo significa una, porque viene de las dos de la misma raíz en hebreo, y significa, justicia significa integridad, algo que verdaderamente es recto, que es completo, equilibrado, que tiene algo de, que es conformidad con la ley, eso recto. Eso es la palabra sedek. Después tenemos sedaká. Sedaká viene también de la misma raíz y se traduce como caridad, benevolencia, ¿sí? Benefician a la otra persona. Es también que implica justicia
por eso viene de la misma raíz, rectitud en la conducta. En el contexto de la palabra de Adonai, Sedaká se refiere a la acción de dar a otro, lo que les corresponde, ¿sí? No te está diciendo Adonai que vos das si querés, sino está diciendo corresponde dar, ya por justicia, ya se da por justicia o ayuda, tanto material como de una acción moral y obligatoria. Eso es la palabra sedacá. No es solamente que uno lo hace porque quiere agradar a la otra persona o porque, como dice la palabra, ¿no? Que tu mano derecha no haga que no sepa la mano izquierda de lo que hace la mano derecha. Entonces está diciendo que esto implica no como hacen los fariseos, que decían yo doy, estoy haciendo algo y estoy dando mis ofrendas, mis diezmos, mis sedacá, estoy dando todo y los demás no lo dan. También lo estás haciendo mal si lo decís así, porque se da, como dice, por rectitud, se da por equilibrar lo que Adonai te da. Entonces, si algo es por sedacá, es algo que verdaderamente viene de parte de Elohim para vos. Vos no lo mereces, te lo está dando, entonces por gracia, por misericordia te lo da, vos lo tenés que dar. Entonces, para resumir lo que significa sedacá y lo que es sedek, son dos términos general para justicia. Se refiere a una justicia en acción, especialmente en el contexto de ayuda al prójimo, al necesitado, a la viuda o a quien necesita. Eso es lo que es el contraste que te está hablando en la palabra, que está diciendo esa balanza, que esa balanza tiene que ser justa para que nosotros podamos ser justos. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dice, porque él está hablando de algo muy importante. Vamos a seguir en hebreo lo que dice. Minutito que... Minutito que el teléfono se pone un poquito lerdo, pero vamos tranquilo. Ahí está. Dice, la balanza de engaño son abominación a Yuhet Bathei, pero la piedra íntegra es su voluntad. Viene la insolencia y viene la deshonra, pero con los modestos la sabiduría. La entereza de los rectos los guiará, pero la torcedura de los traidores los desbastará. No aprovechará la riqueza en el día de la ira desbordante, que sería devastadora, ¿sí? ¿Por qué está diciendo el verso 4? No aprovechará las riquezas en el día de la ira. ¿Por qué? Porque todo lo que juntes con cosas deshonestas te trae riquezas. Pero esas riquezas, cuando venga el tiempo de Adonai, no te van a salvar. Eso es lo que está diciendo. Esas riquezas que vos no estás haciendo justamente cuando sea el momento de la ira de Adonai, no van a ayudarte. Eso es lo que está diciendo. Entonces, después habla de la justicia, ¿sí? Porque dice que, pero la justicia rescatará de la muerte. El que hace la justicia se rescatará de la muerte, tanto física como espiritual. Y eso es lo que está diciendo. Está diciendo que las riquezas no te van a salvar, ni tampoco de tu muerte espiritual, ni de tu muerte física. Eso es lo que está hablando en estos primeros versículos. Y la justicia, dice el verso 5, de los enteros
rectificará sus caminos, pero en su maldad caerá el malvado. Vamos a leerlo eso en Reina Valera, a ver cómo dice. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Muy bien. Y el verso 6 dice, la justicia de los rectos los rescatará, pero en el deseo serán capturados los traidores. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Está hablando un contraste muy importante, tanto del justo, de justicia, como el que va por pecado. Se entiende todo lo que está hablando, ¿no? Está hablando de la persona que hace sus caminos para hacerse verdaderamente su forma de vivir, su forma de ser, sus formas de actitudes, y después el justo que hace justicia, que da su forma justa, dice que él recibirá, dice lo recto, ¿sí? Y verso 7 dice, en la muerte del hombre malvado se perderá la esperanza y la expectativa de los vigores se perderá. En la Reina Valera dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Seguí hasta el 11. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Acá son contrastes, ¿sí? Que habla de lo que es justo y de lo impío, ¿sí? Del malvado. Por eso, todo lo que está hablando, hasta el verso 11, hasta aquí, está hablando de todo lo que hay en el corazón, tanto del justo como la persona malvada. Aquí vemos que Adonai nos está hablando, muy importante, lo que viene de la parte de la sabiduría, ¿sí? Lo que nos enseña la sabiduría, lo que es una forma de vida verdadera, que como Salomón nos está hablando, porque hay algo que él no hizo. Entonces, aquí Adonai, cuando él restituyó su forma de vida, Adonai le dio para que escriba todas las cosas que él hizo mal y lo que hace una buena persona justa y lo que hace una persona impía, ¿sí? Que no tiene el corazón puesto en las cosas de Adonai. Entonces lo importante de acá nos está hablando de la integridad. Primero nos habla una integridad verdadera, que no hagamos cosas que no corresponden a lo que Él nos enseña. Esa balanza que nos está diciendo primero es algo de injusticia. Si tú vas a comprar algo y muchas veces pasa que en el supermercado arreglan las balanzas para que sea a favor del que vende, no del que compra. Entonces, aquí te están haciendo algo, te están robando. No están haciendo sinceridad, integridad. Y están robando algo que no les corresponde. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Esa forma de enseñanza que nos está diciendo de justicia, de verdadera forma de vivir, nos está enseñando cómo tenemos que ser, tanto
en la parte humano como la parte espiritual, ¿sí? Entonces, nos está enseñando Elohim a aborrecer el engaño, ¿sí? A las cosas injustas, no tomarlas, ¿sí? Lo que es algo, como les dije, un comercio, algo que no es realmente lo que tiene que ser, que te estén cobrando o te estés pagando lo que no corresponde. Eso es algo injusto. Entonces, esto aplica en lo que es la vida cotidiana y en la parte espiritual, en lo que nosotros hacemos verdaderamente para Elohim. Por eso nos está hablando de las dos cosas. ¿Cómo procedemos en lo íntegro de ser humano y lo que hacemos para Elohim? Entonces, acá nos está hablando de una palabra que significa muy, pero muy importante, que es la sedaká, que es sedek, justicia, y después está el malvado, el impío, que no hace conforme a la voluntad de Adonai. Y que esa persona raya, que es una persona impía o malvada, hace conforme a lo que él quiere hacer, no con lo que Adonai está im- implicando, no en su palabra que está diciendo, sino que él lo hace como él quiere hacerlo, a su forma. Entonces, el que quiera hacer a su forma, su imperio, su forma de lo que sea, ¿sí? Tanto económica como espiritual, el imperio que se quiera formar, lo está haciendo con la fuerza de él o con lo que Adonai está diciendo. Entonces, esa persona puede ser que lo esté haciendo, como dice anteriormente que hemos visto, que dice que lo hace inconscientemente, sin saber, pero también está conscientemente sabiendo que está estafando y está haciendo algo en contra de la palabra de Adonai y no lo está haciendo como verdaderamente lo tiene que hacer. Entonces, eso es maldad. Maldad para el que está escuchando, maldad para el que está aprendiendo, maldad para el que verdaderamente esa persona que quiere ser justa, ¿quién es el que merece después lo que dice Adonai? La ira de Adonai es para la persona que está haciendo falsa la pesa, el que está haciendo mal las cosas. Ese es el que va verdaderamente a tener juicio, que dice Adonai, aborrece. Eso se puede ver tanto lo material como las cosas de Elohim, espiritual, como uno lo pueda pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento del ser humano es el que está sabiendo Adonai, quién está haciendo por justicia y quién lo está haciendo por sus propios méritos, sus propias formas de querer hacer sus cosas. Y eso es lo que Adonai nos dice en esto, esta palabra. Viene diciendo que todas las cosas que el malvado pone en su mente y en su corazón, en su ser, es lo que va a dar. Por eso después nos habla de la boca, ¿sí? Del malvado. ¿En qué versículo decía de la boca, Mari? Vamos a ver. Ya seguimos. Dice el 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Está hablando de eso, ¿sí? Por la boca. Porque de la boca es lo que emana lo que uno tiene. Por eso dice, de lo que tiene el malvado es lo que da. ¿Se entiende? No son las cosas que son de Adonai. La está haciendo porque esa persona quiere agradar.
puede agradar hablando, puede agradar diciendo, pero no con hechos. Ese es lo que está hablando, es hipócrita. Esa persona lo está haciendo para su propio beneficio. Pero el generoso dice que va a ser librado de todas esas cosas. Por eso viene después las bendiciones. Sí, dice, la bondad del, del justo se regocija la ciudad. ¿Por qué dice esto? De la bondad del justo se regocija la ciudad. Si nosotros pensamos en un rey, una persona que tiene un mando, los que están debajo de él se van a regocijar si él es justo, porque si él es malvado, va a traer maldición sobre esa ciudad. Ahora dice, el verso 11 dice, por la bendición del recto se exaltará la ciudad. Por la bendición del recto se exaltará la ciudad, pero por la boca del malvado será derribada. Todo lo que haga el justo va a ser de bendición, va a ser exaltado. Pero el malvado, por sus pensamientos, por sus acciones, será derribado, la ciudad será arruinada, ¿sí? Entonces nos está hablando de algo que nos lleva a un contraste de pureza, integridad y del otro lado, maldad humana, ¿sí? De los sentimientos. Verso 12 dice, el que desprecia a su compañero es escaso en el corazón, pero el hombre de entendimiento callará. Acá hay una diferencia con Reina Valera y todas las versiones. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Cuando está hablando de un compañero, está hablando de una persona que está hablando al prójimo, ¿sí? A las personas que verdaderamente uno quiere hacer, ¿sí? De corazón. Entonces, el que desprecia a su prójimo, a su compañero, escaso de corazón. No está haciendo lo que verdaderamente tiene que hacer delante de Adonai. Porque Adonai está diciendo que uno de los mandamientos es amar, dar al prójimo las cosas que nosotros nos gustaría recibir, hacerlo a los demás. Entonces, si es escaso, si esa persona no está haciendo bien las cosas, de corazón lo está haciendo mal. Pero el hombre de entendimiento callará. Callar en lo que es en el hebreo, callar con entendimiento es reservar. No exponer, no hacer las cosas de rápidamente, ligeramente, sino callar es tener respeto, prudencia, hacerlo con cuidado, con reserva. Eso es lo que significa cuando dice, pero el hombre de entendimiento callará. ¿Sí? Que no va a ser algo que pueda suceder, algo malo o algo que pueda producir algo que no corresponde, ¿no? Verso 13 dice, el que anda calumniando revela el secreto. Ahí en esta versión de Reina Valera dice el que Anda en en chismes. chisme, calumniando, revela el secreto. ¿Qué Ah, por qué? Revela el secreto. El que anda en chisme dice, sí, dice, descubre el secreto. descubre el secreto. Si vos estás calumniando, diciendo todas las cosas, estás diciendo todo secretos, porque estás haciendo quedar mal a tu prójimo y estás calumniando o estás hablando chismerío cuando dice no hacer mismo en el Tanaj y la Torá dice que no hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Dice calumniar, revela el secreto, pero él dice el de espíritu, ¿sí? El que es fidedigno de espíritu oculta el asunto.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que el recto que calla, ¿sí? El que guarda secreto, el que es fidedigno, que tiene un ruaj, un espíritu verdadero, él no expone ningún tipo de situaciones, sino que calla. Dice verso 14, sin estrategias caerá el pueblo, pero la liberación está en la abundancia del consejo. El malvado será destrozado porque se comprometió con un extraño, pero el que odia a los que se baten las manos está seguro. Cuando bate la mano se está hablando un trato. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando en los otros proverbios? Que son personas que están haciendo cosas, salir fiador, están haciendo cosas deshonestas. Esa persona está batiendo las manos, se están poniendo de acuerdo. ¿A qué? A hacer de cosas deshonrosas, que no están haciendo cosas legítimas, sino que están haciendo algo que no corresponde a la palabra de Adonai. Y después nos habla, la mujer favorable mantendrá honra, pero los despiadados mantendrán riqueza. El hombre bondadoso paga a a su propio ser, pero el cruel turba su carne. Acá es bondadoso, está haciendo algo recto, ¿sí? Por eso dice, su, paga su propio Acá dice, a ser. su alma, el 17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Exacto. El que es recto está haciendo las cosas verdaderamente de corazón. Seguimos. Dice, el 18 dice, el malvado obra salario de falsedad, pero el que siembra justicia paga de verdad. El establecido en la justicia va a vida, pero el que persigue el mal va a su muerte. Abominación a Yuhet Bathei son los torcidos de corazón, de su deseo, los enteros de camino. Mano a mano no será inocente el malvado, pero la semilla de lo justo será hecha es escapar. ¿Puedes leerlo del 18 hasta el 22? Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Yuhet los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. El 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Está hablando verdaderamente un contraste. ¿Sí? Hasta acá todo es un contraste, equilibrio entre la justicia y la parte inmoral. Entonces estamos viendo todo lo que implica, ¿sí? Lo que es ser inmoral y lo que es una persona justa. Una persona justa sería una persona sádic, ¿sí? Una persona que procede con rectitud. Entonces, esa persona sádic es una persona que verdaderamente está transformada, ¿sí? Porque Elohim, lo lleva a ser verdadero camino, ¿sí? De rectitud. Vamos a seguir el verso 22. Como los arcillos de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Ahí termina, ¿no? Falta todavía. Sí, Bueno, acá nos está hablando de la generosidad, ¿sí? De lo que es lo que el justo da con generosidad, lo que verdaderamente uno da de corazón, porque el que es generoso será bendecido y el que no es generoso traerá consecuencias. A veces, por eso dice, ¿no? Todo lo que junta el malvado no le servirá para nada, porque todas las cosas esas nos llevan a ganancia eterna, sino que solamente tiene las cosas en este mundo. Y por eso dice, cuando perezca, ni se acordará nadie de esa persona, porque él hizo conforme a su propio beneficio y no agradó a los que verdaderamente tenía que hacer su forma de justicia. Entonces, acá nos está hablando de una integridad, de una persona justa, generosa, una persona que verdaderamente está bendecida y que lleva a una forma de bienestar tanto a él como a los demás. Entonces, esta persona que es generosa tiene sus propios recursos, tiene sus propios medios, sus propias formas de vivir, pero no hace lo que no corresponde, sino lo piensa, lo hace con delicadeza, con respeto, no habla mal de los demás, se guarda sus propios comentarios y respeta. Entonces podemos ver que esa persona está dando conforme a sus frutos, sus actos. Entonces, el acto que está hablando acá en Proverbios está hablando de, primero, las virtudes que tiene fundamento, ¿sí? Una persona que vive justa, que es una persona exitosa, feliz, alegre, que va a estar haciendo las cosas en integridad y que agrada a Adonai, que las cosas que le da Adonai está conforme, ¿sí? A lo que está haciendo. Por eso el justo es el que dice, hace las cosas de corazón. Y vamos a terminar, sí. vamos, dice el 27, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Amén. Amén. Es algo que es un contraste verdadero entre una persona y la otra. Y yo les quería leer, aquí tengo en hebreo, el Salmo 1. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de impíos, en camino de pecadores, no se mantuvo, de burladores, así en asiento de burladores, no se sentó. Sigo lo que dice, ¿no? Dice, sino que más bien en ley de Adonai él estuvo, ¿sí? Se deleita. Y en su ley medita, y de día y de noche. Y será
como árbol plantado junto a corriente de aguas, y su fruto da en su tiempo. Su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Así dice lo que Adonai, ¿no? Está hablando en el Salmo 1 a través de lo que Como está proverbios. expresado, ¿no? Sí. Aquí en que lo hizo David, ¿no es cierto? Dice, no así los impíos, sino que más bien como paja que se lleva el viento. Lo estoy leyendo en hebreo de atrás para adelante, ¿sí? Por eso me cuesta un poco porque es como que te marea un poco la parte, ¿no? Acá la ven los que están en Facebook, en WhatsApp, está al revés y me cuesta un poquito leerlo, pero léelo en el Salmo 1 después y leemos como dice en Reina Valera, pero está Sí, hablando que el que verdaderamente hace la voluntad de Adonai es como el que está plantado a corriente de agua de río. Y estabas, que eso está basado también, Proverbio está basado a lo que está hablando este salmo, ¿sí? sí, en el versículo 30, por eso lo estamos leyendo, hermanos, el Salmo 1, dice, el fruto del justo es árbol de vida, ¿sí? El fruto del justo es árbol de vida. En el 28 dice, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces, nosotros estamos leyendo el Salmo 1, que es referente a eso. Es hermoso lo que nos habla, ¿no? Cómo todo lo que es la palabra nos está diciendo qué es lo que tiene que hacer un justo, ¿no? Una persona sádic que todo lo que lo haga va a ser verdaderamente agradable a los ojos de Adonai. Sí, Y el impío dice que será como estamos. tamo del Es desierto. cierto. Es interesante porque esa palabra bienaventurado, ¿sí? En hebreo, del Salmo 1, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es esa palabra justamente recto, Ver- ¿sí? Justo. Tiene que ver, o sea, el bienaventurado es aquel que es tamim, que es puro, que es recto, que es justo, que es eh, pacificador, que tiene que ver con shalom, con lo completo, ¿sí? Es una persona íntegra, una persona así, es una persona bienaventurada, ¿sí? Entonces dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae o no se marchita, dice literalmente, Ujú. y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yuhed Bajei conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y tenemos también Amén. Tenemos también perdón, Jeremías, que lo vamos Jeremías a leer también. 17, versículo 5, que dice así, así ha dicho Yuhed Bajei, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Adonai. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, maldito significa una persona deshonrada, Maldito ¿sí? es que está corrido, ¿sí? De lo que verdaderamente es la bendición. Ujú. Entonces queda Deshonrado. deshonrado, Ujú. queda fuera de las bendiciones de Adonai. Exacto, Y no es que la maldición es algo que es para, como dicen, no, la maldición es destructora, sino que queda fuera. No queda en la parte bendición que recibirá el reino de Elohim, sino que queda excluido. Eso exacto. significa
maldito. Entonces, Sí, que esa persona no recibirá lo que la Adonai bendición. le está prometiendo a los verdaderos justos. Y por eso dice, el que confía en varón y aún en su propio brazo y se olvida de Adonai. Esa persona, dice, va a ser como retamo en el desierto, parecido al Salmo 1, ¿sí? Y el versículo 7 de Jeremías 17 dice, bendito, o sea, honroso, ¿sí? Honrado, ¿sí? Honorable, el varón que confía en Yud Bajei y cuya confianza es Yud Bajei, ¿sí? El Dice, que es porque es verdadero. exacto, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Entonces, se está refiriendo a las personas que son rectas. Por eso está diciendo Proverbios al final cómo esa persona justa reverserá, cómo esa persona que su corazón, su ser, su entendimiento está verdaderamente agarrado, ¿no? Que está tomado y que está puesto en la palabra de Adonai. Por eso, puesto en la palabra de Adonai es como hemos dicho, tener en nuestro ser, en nuestro entendimiento, ese caminar. Por eso nos está hablando del justo, del sabio, el justo. Siempre decía que él examina sus sendas, su caminar, examina para poder cada día mejorar su camino. Entonces es como que decía, nivela su camino y lo observa para poder caminar en rectitud, para no tropezarse. Porque el que tropieza es porque está caminando sin tomar, ¿sí? Esa mirada de decir, a ver si tengo alguna piedra en el camino, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar. Primero, antes de hacer las cosas, pensar, mirar. Y dice que el que es sabio, el que es justo, el que es sádic, esa persona es la que verdaderamente mira cómo tiene que caminar. Por eso ahí es muy, este proverbio y el anterior que estuvimos leyendo también está hablando de lo que es los contrastes, ¿sí? Los contrastes de la sabiduría y el contraste de lo que es lo impío, lo malvado. Entonces, es para a veces mirar, caminar, mirar nuestros caminos como miramos, ¿no? Tebuná y Diná. Mirar, tener ese caminar verdadero, cómo observarlo, cómo hacerlo para que verdaderamente Adonai nos dé el conocimiento, Él, porque nos viene de parte nuestra. En el caminar de Adonai nos da a Él ese caminar, pero nosotros tenemos que rendirnos a Él. Es muy interesante el tema de la balanza, cuando hoy lo conversábamos con el pastor, el hecho de esta balanza, vieron como la justicia, ¿sí? Que se simboliza con esa balanza. Y es muy interesante porque tiene que ver con Eben. ¿Y quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestra piedra? Esa piedra que también dice la palabra, esa piedra angular que desecharon, ¿sí? Los edificadores y es la cabeza del ángulo, es Yeshua. Entonces, una persona sádic, una persona justa, está en equilibrio, ¿sí? Está en un equilibrio gracias a esa piedra, a esa Eben que balancea nuestra vida y nos equilibra. Y ese equilibrio se podría decir también shalom, porque nos da ese bienestar, ¿sí? Psíquico, emocional, espiritual, con Elohim, con el entorno, con el prójimo. Entonces, ¿quién equilibra nuestra vida, hermanos?
¿Quién es esa piedra de balanza para que nuestra vida no se incline, no se tuerza en iniquidad? Es Yeshua. Es Yeshua el que nos hace sádic. Es Él. Y cuando habla también de sádic, habla de, como Yeshua decía, sean perfectos, así como mi Padre es perfecto. El hecho de ser perfectos no significa que no pequemos nunca. No tiene nada que ver con ese tipo de perfección, sino con ser sádic, con ser justos, con ser completos, íntegros, con buscar el ser como Yeshua. Y por eso esto de la balanza justa y de hacer, ir tras, no hacer, sino ir tras las obras de justicia que ya Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Es algo que el Padre nos ayude cada día para poder andar y andar en ese equilibrio, ¿sí? De que la balanza no se tuerza, ¿sí? Ni a derecha ni a izquierda, ni para arriba ni para abajo, sino que haya ese equilibrio. Cuando hay ese equilibrio, hay como vieron un ángulo llano. El ángulo llano, ¿cómo es? Es lineal y es recto, es una línea recta. De eso se trata. Cuando la balanza está equilibrada, está recta. Y eso es lo que Adonai quiere que nosotros vivamos de esa manera. Eso de la balanza, ¿no? Que es balanza injusta, que es como en hebreo dice, ¿no? Mosnei misnar, ¿sí? Que es algo que engañoso. Y vos fíjate lo que es en justicia, ¿no? Dice Moasnai Sedek, que es Sedek, lo que Adonai hace con justicia, ¿sí? Con rectitud, con lo que Adonai nos está mostrando cómo tenemos que hacerlo, con rectitud, con forma justa y no con cosas que no corresponden a lo que es Torah, lo que es la palabra. Cuando hay algo que se corre de la Torah, eso no tenemos que hacerlo, porque eso es el pensamiento, pensar. Esto me implica hacer bien las cosas o puede traer algo que nos traiga consecuencias. Cualquier tipo de consecuencias que sean no buenas, que sean malas, entonces no las podemos hacer. Y si las hacemos, corremos un riesgo. Entonces, eso es lo que ponemos el riesgo de que de pecar, de caer en la tentación de las cosas y que hagamos mal las cosas. Por eso nos está, él cuando habla de la balanza, está hablando de tener cuidado. Balanza sería lo que es la parte de nosotros analizar, bueno o malo, como decíamos la sabiduría. ¿Qué es lo que establece al que es sabio? Que su forma de pensar estabiliza. ¿Qué está acá bueno? ¿Qué está acá malo? Entonces vemos qué es la consecuencia de cada cosa. Por eso se toma todo lo que es la palabra Adonai para examinar, para poder verdaderamente, si es injusto, es que la balanza no está, esa piedra no está en el nivel que corresponde, no está completo, no es algo completo, un todo, ¿sí? Por eso es lo que aquí estábamos hablando, ¿no? Que en Proverbios 11 nos está hablando de un contraste muy importante de lo que nosotros debemos hacer para bien, sí, o para mal. Y la recompensa para bien serán para el justo de una forma, para el malvado serán otras. Siempre el pensamiento, ¿no? El que es malvado no tiene estructura verdadera de Adonai, ¿sí? Las instrucciones. Pero el que tiene las instrucciones de Adonai tiene que tratar de caminar con rectitud.